Hola queridos alumnos de la Escuela de Recursos Humanos. El día de hoy vamos a hacer la clase virtual de indicadores de gestión para recursos humanos. Mi nombre es Alexis Ángeles García, soy docente de la Escuela de Recursos Humanos y el día de hoy voy a presentarles este curso. Quiero comentarles un poco acerca de mi experiencia. Soy licenciado en Administración y Recursos Humanos, ya tengo más de 10 años de experiencia laboral en distintos ámbitos del área de los procesos de recursos humanos, pero ya hace 3 años enfocado prácticamente en todo lo que es gestión de talento y los últimos 2 años sobre todo en lo que es reclutamiento y selección. Gracias a diversas oportunidades laborales que he podido realizar, he estado en distintos rubros, desde minería, aeronáutica, también he pasado por petroleras y bueno, y últimamente me encuentro en lo que es el tema de consumo masivo en restaurantes y bares. Trabajo actualmente en lo que es la empresa del OSI, particularmente seguramente me ubicarán más por la empresa KFC, donde actualmente me desempeño como coordinador de reclutamiento y selección corporativa. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, pero quisiera hacer primero una introducción. Hoy en día tenemos muchos paradigmas con lo que son los indicadores de gestión, específicamente porque siempre nos preguntamos cuáles son esas primeras excusas o cuál es un poco mi paradigma personal para gestionar con un indicador. Y normalmente está muy relacionado a la manera en que estamos gestionando la información y a que no nos aventuramos a poder ser más, no temerle al tema de gestionar por indicadores y poder hacer de los números uno de nuestros aliados para la gestión de nuestros procesos. Entonces, quiero comenzar resolviendo algunos paradigmas de los indicadores, como por ejemplo, les quiero plantear que ustedes vayan resolviendo desde el otro lado de la ventana virtual, ¿cuánto conocen ustedes la gestión de indicadores en general para poder establecer sus propios procesos, para poder aplicarlos en sus empresas, ¿no? Háganse esta primera pregunta: ¿cuánto conocen de lo que es gestión de indicadores? Y lo otro que está muy relacionado es ¿cuánto aplico lo que es la gestión de indicadores en mi día a día, en el puesto que actualmente desempeño? ¿Es parte de mi gestión, es parte de mis funciones aplicar la gestión de indicadores? Es una pregunta que yo creo que ustedes tranquilamente pueden resolvérsela. Y a partir de estas dos primeras preguntas, pónganse una nota. Y yo lo que les recomiendo es, hilando un poco la tercera pregunta, después de que puedan recibir todo este curso virtual, en un mes háganse esta pregunta: ¿cuánto tiempo o cuánto me sirvió a mí poder participar de este curso virtual y poder decir, mira, a partir de lo que he podido aprender, ahora mi gestión de indicadores es realidad y lo estoy haciendo de una manera más efectiva? Entonces, aquí comienza un poco nuestra introducción con los paradigmas. Ahora, ¿por qué es importante la gestión humana a partir de indicadores? Lo primero que tienen que tener en claro es que hoy en día las personas que gestionamos recursos humanos ya estamos pasando del ámbito cualitativo al ámbito cuantitativo. Eso quiere decir que estamos enfocados en hacer uso efectivo de los números, del análisis numérico, de la estadística, ¿no?, para todos nuestros procesos de recursos humanos. Ya no solamente somos un área soft que únicamente ve de pronto algunas cosas digamos de manera muy light, con poco sustento numérico, sino que ya estamos entrando más a la parte cuantitativa. Estamos viendo cómo tomar decisiones a partir de las inversiones que se hacen, a partir de los números que vamos generando en nuestra gestión. Y ese es el nuevo rol que tenemos todas las personas que estamos involucrados en gestión humana. El rol actualmente para ser estratégico, esto que siempre se habla mucho, que ya incluso hasta suena un poco trillado con el tema de ser un socio estratégico, en realidad es cómo llevarlo a la realidad, al día a día, a la práctica. Y de eso es lo que vamos a tratar de enfocar el curso de hoy, para ver cómo nuestro rol ha cambiado y de qué manera estamos contribuyendo nosotros en nuestras organizaciones. Quisiera citar una frase que tiene el autor del
curso, por así decirlo, del libro en el que está basado este curso, que tiene que ver con lo siguiente. Las matemáticas de los indicadores son simples, y eso es cierto, ya se van a dar cuenta. Sumar, restar, multiplicar, dividir y una regla de 3 simple. No necesitas más para poder gestionar por indicadores. Entonces, para aquellas personas que de pronto nos están viendo a través del curso virtual, que le tienen temor a sacar cálculos, a que de repente necesitan perfeccionar mucho la parte estadística o algún otro paradigma similar, quítense esa idea. En realidad, para gestionar indicadores basta con estas 4 premisas muy sencillas, y de eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. El objetivo de la sesión tiene 2 muy claros. Primero, que ustedes entiendan cuál es la importancia de gestionar a través de indicadores, y segundo, que podamos conocer cuáles son los indicadores principales. Ahora, ya les voy dando una idea. Los indicadores son infinitos, así que vamos a tener que citar algunos, los más principales, pero ya les voy a dar alguna recomendación para poder conocer más de los indicadores de los subprocesos de gestión humana. Vamos a llevar esta clase en 2 bloques. El primer bloque va a estar relacionado a la importancia de la gestión humana a través de indicadores. Vamos a hablar un poco acerca de qué es un indicador, por qué es importante el indicador y sobre todo para qué es necesario. Dos preguntas muy precisas. Segundo, vamos a conocer cuáles son las características principales de un indicador, para que ustedes puedan establecerlo y saber si básicamente es importante, ¿no? ¿Cómo determinar si un indicador es relevante? Esa es una pregunta súper importante. Y finalmente vamos a cerrar este primer bloque con la pregunta, o vamos a resolver la pregunta, ¿cómo se crea un indicador? También vamos a hablar acerca de ello. En el bloque número 2 vamos a conversar acerca de los indicadores más usados hoy en día en la gestión humana, los principales subprocesos que ya están medidos a través de indicadores, y algunas recomendaciones y reflexiones finales que tengo el día de hoy para ustedes. Muy bien, comencemos con ¿qué es un indicador? Vamos a la definición directa de qué es un indicador. Son datos estadísticos que nos reflejan los resultados de una actividad en un periodo de tiempo. Ojo con esto. Un indicador es información que nace de una manera histórica, porque se genera a través de nuestras acciones, pero digamos tiene que tener un repositorio, y a partir de allí es que esta data se hace importante porque va a reflejar las distintas actividades que nosotros realizamos, y sobre todo que tiene un intervalo de tiempo. Eso quiere decir que el indicador va a tener ciertos componentes, va a partir de ciertos componentes, sobre todo con información que nosotros mismos generamos. Entonces, para poder conocer qué es un indicador, tengo que tener claro qué información quiero medir, a partir de qué tareas es que se genera esta información, ¿no? Y cuál es el tiempo o el periodo de tiempo en el cual yo voy a medir la información. Ahora, este es un indicador, y indicadores se generan a diestra y siniestra, de cualquier manera y en todas las actividades que tenemos día a día. Si yo no quiero involucrar a qué es un indicador de gestión humana, es donde ya estamos entrando en lo que tiene que ver con nuestro rol como gestión de recursos humanos. Y tiene que ver con lo siguiente: el indicador de gestión humana es un resultado de nuestra gestión, ya de nuestra área a la cual nosotros pertenecemos. Tiene que ver también con resultados de otras áreas involucradas en nuestros procesos diarios, y donde definitivamente quienes intervienen son los colaboradores de una empresa. Eso quiere decir que yo voy a conocer o voy a comenzar a hablar de indicadores de gestión humana cuando estos indicadores sean resultados de actividades de personas. ¿A qué me refiero con esto? Que de manera muy particular hay otros indicadores que se generan por las máquinas, por los procesos, generalmente en una planta a partir de ciertos equipos nuevos que yo compro e implemento. Eso genera un indicador particular y será un indicador de operaciones, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar hoy día son de indicadores que tienen que ver con actividades que son realizadas por las personas.
A partir de esas actividades es que se generan los resultados y a partir de eso es que yo voy a comenzar a tener data para luego poder gestionar. Entonces de eso vamos a hablar, de un indicador de gestión humana. Ahora, ¿por qué es importante gestionar por indicadores? Lo primero es porque vamos a poder medir, ¿no?, resultados. Vamos a poder establecer un análisis a partir de esos resultados que vamos a obtener. Los indicadores en sí son importantes porque brindan información inmediata. De alguna manera, hoy en día las empresas lo que estamos haciendo es siempre tratar ya de sistematizar estos resultados, porque la idea es que ni bien se genera un resultado, podamos tomar acción, podamos reorientar, por ejemplo, lo que son los recursos económicos que tenemos asignados a nuestra área. La única manera de poder tomar estos cambios de rumbo es con esta información generada prácticamente en tiempo real. ¿Por qué más es importante gestionar por indicadores o tener indicadores de gestión? Es porque nos permiten dar seguimiento a los procesos que nosotros actualmente establecemos. Hoy en día, la mejor práctica que puede tener una empresa es la mejora continua. Y eso nace a partir de que uno le va dando seguimiento a los procesos que vas estableciendo. No es la idea quedarnos siempre con un status quo, sino siempre poder renovar nuestros procesos. Ahora, ya hemos hablado de por qué es importante. Ahora vamos a hablar de para qué es importante el tema de gestionar por indicadores. 3 puntos. Primero, que es importante para tomar decisiones oportunas. En función a los indicadores que tú puedas establecer, puedes determinar si es el momento ideal, el momento adecuado para cambiar el rumbo de la operación que estás realizando, ¿no?, del proceso que estés realizando. Te va a permitir decidir si es momento de cambiar algo, de cambiar inclusive de repente del equipo que está responsable de esa tarea, de esa función, porque no se están generando los resultados adecuados. Entonces, lo primero que te da gestionar indicadores, o para qué son importantes, son para que puedas tomar decisiones en momentos oportunos. Lo segundo tiene mucha relación con el por qué, que era lo que les comentaba, ¿no? Son importantes para que tengas una costumbre de mejora continua de manera constante, para que siempre estés evaluando qué mejoras puedes hacer a tu proceso, ¿no? Y para que te dé una luz también de cómo ese cambio que estás haciendo está obteniendo un resultado inmediato, ¿no? Esa es una premisa muy importante que nos dice para qué los indicadores de gestión son necesarios. Y lo tercero tiene que ver con que al poder gestionar por indicadores, la importancia va a radicar en cómo lo vamos a utilizar, en cómo vamos a contribuir a lo que es el planeamiento estratégico. Hoy en día, lo que les comentaba desde un inicio es que el rol de la gestión de recursos humanos está cambiando. Ya hemos dejado de ser un área que solamente de planillas en algunos casos, ¿no?, que ya eso está desterrado, sino que hemos pasado a ser un área que tenemos que contribuir más al negocio. Y la mejor manera de contribuir al negocio es a través de indicadores. Entonces, ¿cómo nos toman en cuenta? Cuando tenemos información rica, información importante para la gestión humana, y la idea es poder complementarla en el planeamiento estratégico que tiene nuestra empresa, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ganar una mayor importancia como área y ser más estratégicos. Ahora, en gestión humana, vamos a hacer un zoom particular en gestión humana y poder establecer algunas premisas de por qué y para qué son importantes, ¿no?, los indicadores, ¿sí? Lo primero tiene que ver con los procesos de gestión que nosotros tenemos acá. Yo les hablo desde mi frente actual, en el que estoy en reclutamiento y selección, que nosotros tenemos que preocuparnos de hacer eficiente y productivo mi proceso de reclutamiento y selección. Entonces, la mejor manera que yo tengo para evaluar si estoy siendo eficiente y productivo es establecer mis 3-4 indicadores, así los más concisos, de mi gestión, y evaluar cómo estoy en cada uno de esos indicadores mes a mes, quincenal, de la manera que cada uno lo establezca. Pero la idea es que yo pueda
establecerlos, evaluarlos, analizarlos y por ende tomar decisiones de la eficiencia y la productividad. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los presupuestos que tenemos asignados en nuestras áreas. Cuán eficiente estamos siendo con ese presupuesto, la productividad, cómo está nuestro equipo. El equipo que tenemos dentro del área está siendo productivo, se está, digamos, enfocando los esfuerzos que estamos teniendo a las tareas que toca o que corresponde ser el área. Es cuestión de evaluar siempre a través de indicadores. Lo segundo, en gestión humana, es muy importante los indicadores porque nos va a permitir también retener a los talentos. ¿De qué manera? Si nos involucramos, por ejemplo, en procesos de evaluación de desempeño, en procesos de, digamos, de resultados a partir de objetivos que se le colocan a las personas, vamos a poder tener una manera objetiva de hacer un seguimiento del trabajo, del desempeño de las personas y poder también a partir de eso tomar acciones con aquellos talentos que queremos que permanezcan más tiempo en la organización. De alguna manera vamos a poder de repente incluso darle nuevos retos si vemos que los objetivos que les hemos colocado son quizás han sido hasta subestimados en algunos casos. Entonces nos va a permitir evaluar algunas mejoras para la siguiente gestión que tengamos que hacer con ese equipo de trabajo que tenemos asignado. Entonces, trabajar con indicadores también te permite trasladar de manera objetiva los resultados de las personas, de su día a día, de sus funciones, en un número que te va a permitir también evaluar cómo ya rompernos la cabeza en cómo poder hacer que estas personas se queden más tiempo trabajando en equipo. Otro punto importante es que vamos a poder alinear los objetivos de la empresa y del área. Hoy en día, cuando establecemos procesos de evaluación de desempeño, donde siempre hay oportunidades es en cómo hacemos esta triangulación entre lo que la empresa quiere conseguir, el área quiere conseguir y lo que yo quiero conseguir como persona dentro del equipo, ¿no? Dentro del equipo a través de mi rol, de mi función, de mi puesto. Entonces, hoy en día es importante conocer cada uno de los objetivos que tenemos como organización y como área para poder alinear todos y de alguna manera gestionar luego el desempeño a partir de los resultados que logremos en cada uno de esos indicadores. Tiene que haber siempre una conexión para poder sentir que yo desde mi puesto estoy contribuyendo a que se logre el resultado en mi área y por ende que se logre como organización. Entonces, esto es muy importante cuando uno empieza a gestionar por indicadores. Y lo otro tiene que ver también con una premisa interesante que es cómo prevenir conflictos a partir de estos indicadores. Ustedes se preguntarán ¿cómo logro esto? Bueno, en áreas de recursos humanos, como por ejemplo relaciones laborales, bienestar social o también inclusive las áreas de seguridad y salud en el trabajo, siempre tenemos que llevar o tomar en cuenta cómo estamos gestionando de repente los seguros, cómo se están generando los accidentes, cómo se están generando los casos sociales dentro de nuestra organización, porque a partir de eso puede que estemos obviando alguna situación particular de nuestro personal, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos que trabajamos en una planta, ¿no? Y de repente yo no conozco cuáles son los principales motivos de ausentismo de mi organización y es porque no he hecho un seguimiento, ¿no? al estado digamos, a los sustentos de ausentismo y quizás hay alguna enfermedad latente, hay alguna consecuencia que se esté generando a raíz del trabajo que luego puede convertirse en un conflicto, ¿no? Determinar de repente que la persona sea afectada en su salud puede luego conllevar algún tipo de problema entre la organización y el empleado. Entonces es muy importante saber todos estos indicadores, cómo están haciendo efecto en el día a día de nuestro trabajo y luego poder llevarlos a una mejora, a algo práctico, algo para hacer mejor incluso el bienestar de las personas y por qué no prevenir conflictos que luego pueden ser muy tediosos resolver. Ahora, quiero hablarles de algunas características principales que tienen nuestros indicadores. Y esta es una metodología que es conocida en el mundo de la gestión de indicadores en general y es la metodología SMART. Vamos a plantear acá algunas premisas para que ustedes puedan digamos, hacer el análisis ya con más calma y puedan establecer cada indicador que ustedes elaboren tiene que cumplir siempre estas 5 condiciones. Es la manera más segura de que ustedes puedan darse cuenta de que están estableciendo un buen indicador.
Voy a plantearles luego algunos ejemplos como para ir practicando. A ver, evaluemos entre nosotros mismos si es que hemos estado cerca o no de elaborar un correcto indicador de gestión. Bien, ahora, ¿cuáles son las 5 partes importantes de una metodología SMART para establecer indicadores? Es que tu indicador sea específico, que tu indicador sea medible, ¿no? Tiene que tener una unidad de medida o alguna manera de que yo pueda obtener el resultado. Tiene que ser alcanzable, lógicamente, para que pueda yo también ver qué tan real es ese indicador, ¿no? Justamente tiene que ver con el cuarto punto, ¿no? Realista, y tiene que ver también con una característica que es el tiempo. Como ya hemos visto en las primeras láminas, siempre tiene que haber un intervalo de tiempo para que yo pueda comparar ese indicador frente a un siguiente año, frente a un siguiente línea de producto, frente a otro, frente a otro dato. Siempre tengo que colocarle un tiempo específico de medición. Entonces, de esta manera es que vamos a evaluar cada uno de los indicadores que vayamos a establecer ya en el día a día de nuestra gestión. Aquí hay algunos ejercicios que quiero repasar con ustedes para poder entrar en la práctica del indicador en sí, ¿no? De cómo elaborar el indicador. Por ejemplo, ¿no? Leemos acá un primer indicador que dice ventas totales en millones de soles durante el ejercicio 2018. Vamos a ir leyendo cada uno de los indicadores y la idea es que ustedes, bueno, ya ahí en el aula virtual, ustedes puedan ir estableciendo si cumple todas las premisas que nosotros estamos estableciendo aquí. Por ejemplo, el primer indicador, vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cumple la totalidad de las características que estamos estableciendo. Es un indicador específico, estamos hablando de las ventas totales digamos que se han generado en el año 2018, no estamos hablando en general de ventas totales, no estamos diciendo unas ventas parciales o unas ventas de alguna unidad de negocio, sino estamos hablando del total de las ventas que queremos medir, ¿no? Es medible porque tiene una unidad de medida, valga la redundancia, es alcanzable porque generalmente, imaginemos que este indicador esté dentro de una organización, de una empresa con fines de lucro, pues va a tener siempre una meta de venta al año, definitivamente. ¿Es realista? Bueno, no tenemos mucha información acerca de qué empresa es este indicador, pero imaginemos que sea de una empresa de retail, ¿no? Donde quizás tienen mucho más claro cuál es la totalidad de ventas que quieren realizar, entonces es algo que generalmente se puede alcanzar, ¿no? Es alcanzable y realista al mismo tiempo. Y lógicamente tiene un periodo, porque estamos hablando del ejercicio 2018. Es decir, es un indicador que cumple las 5 características SMART de la elaboración. El segundo indicador, estamos hablando ahora de la migración acumulada de peruanos a Estados Unidos de la última década entre el 2008 y el 2018. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ahí les doy unos segunditos. Bueno, también es un indicador que cumple la mayoría cumple la totalidad, perdón, de las premisas. Es específico, estamos hablando de la migración acumulada de peruanos, ¿sí?, a Estados Unidos. Estamos hablando de un dato muy preciso. Es medible porque definitivamente hay un registro, ¿no?, migratorio que nos puede proporcionar la data. Es alcanzable por este mismo sentido, ¿no? Es realista porque es algo que también vamos a poder ver en el día a día que sucede, ¿no? Y definitivamente tiene un tiempo porque estamos hablando de una década, ¿no? Estamos hablando del 2008 al 2018, entonces vamos a poder comparar de repente si queremos, no sé, imaginemos que trabajemos en migraciones, pues la idea es poder comparar década a década cómo fluye este indicador, y quizás si soy de repente en la parte de estadística de mi país, pues quiero ver también cómo este indicador va cambiando con el tiempo. Después tenemos un tercer indicador: peruanos en el mundo que usan zapatillas blancas para ir al trabajo. Un poquito rara la premisa, ¿cierto? Bueno, y les doy unos segunditos, piensen a ver si cumplen las 5 características. Y bueno, he querido remarcar acá 3 características que no cumple este indicador.
Principalmente no es específico, está hablando de peruanos en el mundo que usan zapatillas blancas, pero de alguna manera peruanos en el mundo es demasiado abierta, ¿no? la premisa, entonces difícilmente vamos a poder tener el indicador muy específico, encima no nos entrega un periodo de tiempo, entonces digamos que a nivel general este indicador es poco específico en lo que quiere medir. Segundo, ¿es medible? Bueno, de alguna manera sí puede ser medible porque yo podría preguntar uno a uno en todos los peruanos, en todo el mundo, ¿no? Y podría llegar a conocer esta información, porque existen, los peruanos estamos en todo el mundo, definitivamente. ¿Es alcanzable? Pues difícilmente, dado que no sé en cuántos rincones, de repente hay algunos peruanos que no están registrados, no necesariamente todos pasan por migraciones, entonces definitivamente hay un dato que por ahí se va a hacer difícil alcanzar en su totalidad, porque la idea es alcanzar el dato en su totalidad. ¿Es realista? Bueno, no definitivamente puedes hacerlo, de alguna manera puedes conseguirlo, existe esa data, o sea, ¿no? Pero incluso en el contexto en el que estés, imaginemos que tú trabajas en una empresa de venta de zapatillas, para ti como organización es realista el indicador, o sea, sí lo ves digamos, de alguna manera ejecutable, ¿no? Entonces, pero tenemos un tema, en el tema del tiempo, no te especifica de qué periodo quieres hacer ese análisis. Entonces, de alguna manera acá ya tenemos otro punto que está cojeando en este indicador. Entonces, acá ya nos vamos dando cuenta que es un indicador que no cumple 3 de las premisas de un indicador SMART. El siguiente indicador, población mundial en extrema pobreza. También es un indicador cero específico, no nos da mucha data, no nos da tiempo, no nos da detalle de repente incluso geográfico, como que con mayor precisión, no reúne todas las características para poder indicar que es un indicador específico. Medible, bueno, de alguna manera sí, podemos entrar a ver también la estadística mundial, podemos ver ahí informes de distintos organismos mundiales que pueden llevar esta data. Es alcanzable porque igual, de alguna manera, si ya existen esos organismos, podríamos entrar a la base de datos y poder observar este dato, esa información. Es realista porque sí, también es algo que se ejecuta, es algo que pasa en el día a día, definitivamente se da, pero también no nos entrega un intervalo de tiempo, entonces de alguna manera tampoco nos ayuda mucho a poder luego hacer un uso efectivo de este indicador porque no nos da un tiempo como para compararlo contra si de repente hay una mejora o empeora en la gestión de las naciones, de repente para poder generar una menor población en extrema pobreza. Y lo último es el número de veces promedio que una persona ingresa a sus redes sociales durante su jornada laboral. Bueno, aquí igual hay alguna premisa que particularmente se presenta mucho en la realidad, pero también puede ser muy poco específica, ¿no? Porque no estamos, digamos, para la redundancia, no estamos siendo muy específicos en qué redes sociales queremos medir. Puede ser Facebook, Instagram, no sé, LinkedIn, otras redes sociales, ¿no? Estamos hablando de manera muy general. Sí es medible porque de alguna manera yo podría colocar algunos veedores, algunos observadores a que estén todo el día viendo y tomando nota de alguna manera estadística por las veces que una persona puede estar haciendo esta acción. Es alcanzable, claramente si hablo de un ámbito de la organización, de una empresa pequeña, mediana, podría colocar varias personas y podría yo lograr ese resultado. De alguna manera es algo que pasa en el día a día también, ¿no? Y es algo que sí estoy estableciendo una medición porque estoy poniéndole que se genere solo en una jornada mundial, una jornada laboral. Entonces podría establecerlo, parece un indicador un poco invasivo también, pero es algo que se te podría ocurrir si de repente quieres ver la efectividad del tiempo de tus trabajadores o de las personas que están en tu equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos hecho este resumen de ejercicios para ir entrenándonos un poco en qué significa elaborar un indicador que cumpla la cumpla la estructura SMART. Ahora, ustedes se preguntarán por qué hemos dejado acá una última columna, y eso tiene que ver con lo siguiente. No solamente hay que saber elaborar el indicador, sino también hay que preguntarnos lo siguiente: ¿es relevante todo indicador? ¿Es relevante
para mí, para mi negocio o para mi área, tener N número de indicadores? No necesariamente. Uno tiene que aprender a ver que la mente, la creatividad nos va a posibilitar la idea de generar N número de indicadores, pero que no necesariamente por tener muchos indicadores yo estoy haciendo un buen uso de ellos. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿es relevante para mí medir tal o cual indicador? Eso depende. Yo se los dejo a su criterio. Cuando ustedes empiecen a elaborar sus indicadores, tienen que hacerse esa pregunta, ¿no? Va a fluir. Primero se van a dar cuenta que van a hacer, ¿no?, largas listas de indicadores, pero luego yo les pido, por favor, aterricen un poquito, tómense un espacio para analizar bien y pregúntense a ustedes mismos, ¿es relevante lo que yo quiero medir? Y en función a eso, ya ustedes decidirán. Con esto quiero precisar dos máximas. La máxima número 1 es esta pregunta: ¿todo se puede medir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Todo se puede medir? Definitivamente, es mi opinión particular, sí, todo se puede medir. Toda actividad, función donde esté involucrada una persona, yo la puedo medir objetivamente, pero sobre eso yo pongo la máxima número 2, que es: ¿todo se debe medir? Particularmente pienso que no. No necesariamente que tú tomes métricas de todas las actividades hace eficiente tu gestión. Por eso lo llevo mucho relacionado a si hay un tema de relevancia. Si es relevante para ti, mídelo, pero si no, mi consejo es no te llenes de indicadores, porque luego no vas a utilizarlos y vas a perder tiempo incluso en indicadores que no tienen sentido. Entonces, premiso, les refuerzo mucho la máxima número 2, pregúntate siempre si todo se debe medir, si todo lo que tú estás gestionando, trabajando, lo debes medir. Ahora, con relación a esta última máxima, ¿no?, ¿cómo determinar si un indicador es relevante? Veamos, acá algunas premisas importantes. Lo primero es: ¿tiene impacto en la gestión de los resultados del negocio? Pregúntate si el indicador que has elaborado y el resultado de ese indicador te va a permitir tomar acciones que podrán hacer un cambio en los resultados del negocio. Por ejemplo, ¿no?, imagínense que yo estoy a cargo de los estoy a cargo de los procesos de reclutamiento y selección. Si yo encuentro una manera más eficiente de reducir los tiempos de atención a mi negocio, imaginemos que yo trabajo en una planta, ¿no?, y puedo hacer búsquedas de selección o coberturas de los equipos en un menor tiempo, voy a poder agregar valor, ya que voy a hacer más eficiente el tiempo de la gente que yo estoy contratando, ¿no? Porque de alguna manera voy a perder menos días o menos semanas en las que mi personal va a estar incompleto y no va a lograr el mismo resultado si es que tuviese el equipo al 100%. Entonces, si yo de alguna manera estoy viendo que mis tiempos de cobertura son muy relevantes, pues lo voy a establecer como un indicador que va a impactar directamente en el resultado de mi negocio, ¿no? Eso es un ejemplo particular si hablo de una planta. Ahora, otra premisa importante: yo determino si un indicador es relevante si es que es parte del proceso core de mi área. ¿A qué me refiero con esto? Si dentro de mi área, por ejemplo en lo que es reclutamiento y selección, un paso importante es la efectividad de las fuentes de reclutamiento, o un punto importante es la efectividad de las fuentes de reclutamiento, lógicamente va a ser un indicador relevante. ¿A qué me refiero? Si yo quiero evaluar cuánto me está redituando, cuánto estoy ganando, o perdón, cuánto, digamos, estoy recibiendo por la inversión que estoy haciendo en una fuente social, digamos, llámese Facebook o llámese LinkedIn, cuánto estoy invirtiendo en esta fuente y cuánto me está redituando, yo voy a poder comparar, ¿no?, frente a otras fuentes de reclutamiento, qué tan eficiente estoy haciendo el uso de mis recursos económicos. Entonces, si para mí es un proceso core la parte de las fuentes de reclutamiento, o el proceso de reclutamiento y dentro de ello las fuentes. Entonces, como parte del proceso, yo veo, evidencio que es algo relevante y por ende lo determino como un indicador para mí. Entonces, de la misma manera ustedes evalúen cuáles son los procesos más importantes
qué tienen dentro de su área, y esos allí colóquenle un indicador para que puedan ver cómo están gestionando este proceso, ¿no? Ahora, háganse estas preguntas, que yo también cuando siempre he llegado a una nueva empresa, cuando de alguna manera he pasado a otra área inclusive, siempre me hago estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu negocio y cuáles son los procesos principales? Yo creo que ustedes de repente han conocido un poco, han leído acerca del Balance Scorecard. Si no, pueden buscar un poco más en internet de información de este punto. Hagan una evaluación rápida del negocio al que ustedes están, para el negocio para el cual ustedes están trabajando, ¿no? Evalúen cuál es el objetivo de la empresa, cuáles son incluso, a ver, si estamos en un mundo de ventas, fíjense, revisen, ustedes conocen cuánto está vendiendo su negocio, cuánto está creciendo año a año, cuáles son esos objetivos que se han planteado estratégicamente. Revisen bien esa información, porque es la manera a través de la cual ustedes van a poder enlazar su trabajo, ¿no? Y empezar a establecer ciertos indicadores, establecer algún indicador que, como les decía, a partir de los procesos que tú haces, vas a darte cuenta de cómo está impactando en los resultados de tu negocio. Entonces, pero si ni siquiera saben a qué o cuándo está vendiendo tu empresa, preocúpate un poco, ¿no? Vas a darte cuenta que estás un poquito, digamos, desactualizado en eso y no vas a poder gestionar si es que no conoces incluso el lugar donde estás trabajando. Otro punto importante es, haz esta pregunta, ¿no? Lo que deseas medir en tu área, ¿en qué puede beneficiar a la empresa? ¿No? Un poco relacionado a lo que veíamos anteriormente. Si tienes en cuenta estos dos puntos, vas a poder establecer indicadores muy relevantes. Ahora, ¿cómo crear un indicador? A ver, 5 pasos muy sencillos. Tienen que comenzar primero con la pregunta, ¿qué debo medir? Como ya nos hemos dado cuenta, no es solamente saber que todo se puede medir, sino qué debo, qué es relevante. Una vez que hayas establecido qué debes medir, tienes que identificar cuál es la fuente de información. Un repositorio, un sistema, un monitoreo, supervisión en el campo. Tienes que ver de dónde estás tomando esta fuente de información y sobre todo considerar que tiene que ser una fuente de información permanente y segura. ¿Qué quiere decir esto? Que tú luego puedas hacer comparativos. Digamos que si hoy estás midiendo ese indicador, el próximo año también se mantenga para que puedas empezar a hacer comparaciones y ver qué tanto estás mejorando tu gestión. Y que sea una fuente segura, dado que la idea es que siempre esta información esté resguardada y puedas luego acceder con facilidad y no haya una manipulación de esta información, de esta data. Una vez que hagas este paso, tienes que ponerte como meta poder tener un periodo o cierto proceso para recolectar estos datos. Y lo tercero es calcular. ¿Qué vas a calcular? Bueno, tienes que calcular a partir de lo que quieres medir, con esta información que ya tienes, los resultados. Generalmente para hacer el cálculo, que es la parte más práctica, por así decirlo, tienes que tener en cuenta que tienes que colocarle un nombre a tu indicador, tienes que establecer una fórmula de cálculo, o sea, mucho ojo con eso. Tienes que elaborar una fórmula que sea permanente en el tiempo, dado que de repente de un año a otro te puedes olvidar cómo ibas a hacer para generar ese indicador. Entonces lo mejor que yo les puedo recomendar es que siempre editen, coloquen cómo van a generar, cómo van a formular ese cálculo, la unidad de medida y lógicamente cuál es la meta numérica. Siempre tiene que haber una meta numérica para que ustedes puedan ser comparable el indicador. Y el quinto paso es la explicación de los resultados. A ver, señores, yo puedo tener la metodología perfecta, puedo de alguna manera invertir horas haciendo toda esta parte de la elaboración, la identificación, recolectar los datos y el cálculo, pero si no sé para qué estoy generando ese indicador y no voy a invertir tiempo en la explicación y el análisis, lo anterior no tiene sentido. Entonces, fíjense bien, hago todo esto, pero si no logro explicar los resultados, no van a encontrarle sentido a su indicador. Recomendación: los pasos que están viendo aquí en este otro color celeste, por favor, son pasos
que ustedes tienen que automatizar, ¿sí? Acá no se los recomiendo, no inviertan su tiempo, no inviertan su análisis. Esto tiene que salir de una manera bien práctica, bien fácil, y por eso yo recomiendo mucho que evalúen hacerlo de manera automática, sistematizada, ¿no? Inviertan aquí un poquito de dinero, ¿no? Para poder que sus empresas inviertan un poquito de presupuesto para que hacer que esto no sea su día a día, ¿ok? Si no, el día a día de ustedes tiene que estar acá. ¿En qué debo medir? ¿Y cómo explico esos resultados? Ahí tiene que estar su 100% de foco. El resto sale de manera más automática. ¿Bien? En conclusión, los indicadores que vamos a establecer tienen siempre que tener un fin importante para la gestión de sus áreas, ¿no? Y como primera premisa como premisa general del bloque 1, siempre enfóquense en el tema de la relevancia, si no van a estar perdiendo su tiempo. Ahora vamos a pasar al bloque número 2, donde vamos a conocer los principales indicadores de gestión humana. Aquí quiero precisar algo para romper de repente un poco el globito que tienen ustedes ahí a través del aula virtual acerca de los indicadores. Los indicadores están todos en un libro. ¿Ustedes qué creen? Bueno, les voy a romper esa idea. No es así. Los indicadores de gestión no están establecidos en piedra. No es que hay una sola persona que conoce indicadores de gestión. Señores, los indicadores de gestión los crean ustedes mismos, ¿sí? ¿Y en función a qué va a estar? En función de lo que tú necesitas. El indicador va a responder a lo que tú necesites. Entonces, yo solo quiero hacer acá la precisión de algunos indicadores que los van a ver ya por bibliografía en el día a día, pero por favor, no se concentren solamente en lo que van a ver aquí. Hay más indicadores, y el resto de indicadores depende de ustedes, de lo que ustedes quieran ver. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a comenzar con algunos indicadores de la parte hard de recursos humanos y luego de la parte soft de recursos humanos. Todos esos indicadores igual los pueden encontrar en el libro del doctor César Mazabel, ¿no? Indicadores de recursos humanos y su resultado económico en la empresa. Ahí está la fuente para que las puedan revisar con mayor detenimiento. A ver, vamos a comenzar por administración de personal. El área de administración de personal tiene algunos indicadores principales. Uno de ellos es el ausentismo. Muy sencillo, ojo, como les dije desde un inicio, acá solo hay que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Regla de tres simple, no hay más. Entonces, en el ausentismo es lo siguiente: voy a medir siempre el tema en el denominador, el número de colaboradores ausentes, y en el numerador, el número total de colaboradores, ¿no? Divido esto, lo multiplico por 100 y me va a dar directamente, de manera sencilla, cuál es el porcentaje de ausentismo que yo tengo en mi empresa, en mi organización, ¿no? Y como dice acá, va a medir el nivel de inasistencia que yo tengo. Imaginémonos, ¿no? Vamos a ver algún ejercicio que yo esté en una planta, que de repente yo tenga que siempre mis resultados van a estar relacionados a cuánto personal está operativamente trabajando ese día, y si yo empiezo a detectar que mi nivel de ausentismo empieza a aumentar, pues tengo ahí algo que revisar. Entonces es muy importante este indicador de ausentismo. Otro indicador importante para el área de gestión de personal es el tema de las vacaciones, sobre todo el tema de las vacaciones no gozadas. ¿Por qué? Porque esto puede convertirse luego en algún tema de contingencia interna por un tema de presupuesto, o una contingencia externa en caso tengamos algunos casos que sean muy graves, de que no se han generado las vacaciones de manera adecuada. ¿Cómo voy a medir esto? Igual, de una manera bien sencilla. Número de colaboradores que no gozan vacaciones en el plazo legal, es decir, en el plazo, ¿no?, después de un año de haber estado en la compañía, ¿no?, como máximo haber tomado esos 30 días, ¿no?, o dependiendo, ya es un poco en la estructura legal de cada uno de los países, de repente si lo están viendo desde otros países, pero depende mucho de los números de colaboradores que no gozan de vacaciones en el plazo que se determina en la ley.
¿Sobre qué? Sobre el total de colaboradores que tú tienes. Entonces te va a poder dar un indicador base para poder trabajar en estas personas, en este grupo de personas que no están gozando sus vacaciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, a partir de ahí vas a hacer un análisis de tu planilla y bueno, tomar algunas decisiones, ¿no? Vamos a hacer otro indicador más, un recordario de un indicador importante que tiene que ver también con la rotación voluntaria. Ojo con esto, rotación voluntaria, es decir, las personas que normalmente hacen su renuncia, ¿no? De manera, digamos, a través de una carta o de una hablada, ya un poco están los medios, pero es evaluar el número de renuncias que se generan sobre el número total de colaboradores que tiene tu organización. De esa manera vas a poder ver el impacto de esta rotación y ver qué tan sana o no sana se está dando este indicador en tu gestión, ¿no? Y un cuarto indicador importante de lo que es administración de personal tiene que ver con los costos de los beneficios laborales. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante para toda organización ver no solamente la parte, digamos, de las liquidaciones que se generan, sino también proyectar un poco cuáles son estos posibles costos que yo tengo, ¿no? Anuales de repente, sobre todo anuales, para ver cuánto estoy yo provisionando, cuánto tengo que estar siempre teniendo en cuenta que puede impactar el tema económico cuando una persona está pronta a poder renunciar o próxima a renunciar, o de alguna manera yo también puedo elaborar esto para un análisis de mi planilla, ¿no? Tengo dos vistas acá, desde las personas que ya se pueden estar retirando y yo puedo hacer una proyección de esos costos de beneficios laborales que estoy cubriendo al año, o también lo puedo ver desde mi planilla actual, es decir, de la gente que hoy día tengo contratada, cuánto me está costando digamos en específico el que ellos estén trabajando para nosotros. Porque no solamente es la remuneración que yo pago mensualmente, sino que hay otros costos que de repente no los conocemos, ¿no? Que están involucradas en la contratación. Entonces eso vamos a poder detallar un poco más en un ejercicio más adelante. ¿Cómo se mide? Muy sencillo. El total del costo del personal anual, personal, ojo, acá estamos evaluando personal efectivo, personal que esté trabajando, ¿sí? Sobre el total de las remuneraciones que yo estoy pagando, ¿sí? Entonces voy a poder determinar por cada persona, por cada sol de la remuneración que yo estoy ejecutando, cuál es el costo total de esa contratación que tengo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de los ausentismos. Vamos a leer juntos. A ver, estamos hablando de una empresa donde se producen neumáticos. El jefe de operaciones empieza a darse cuenta que hay personas que están faltando al trabajo, ¿sí? Y definitivamente, como les decía, esto genera pérdidas económicas en temas de producción, dado que hay horas que no se están trabajando, ¿sí? Así como también el que no se estén presentando esas personas hace, como yo no puedo parar la planta, me obliga a tener que contratar a otras personas para cubrir las horas extras, para hacer horas extras y cubrir las horas de estas personas que se han ausentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá en el ejercicio? Van a analizar cómo está impactando este nivel de ausentismo en tema de dinero a esta organización. Estamos hablando de una planta que tiene 800 colaboradores. Estamos poniéndonos en el contexto que hay 90 colaboradores ausentes por día, es decir, que no se presentan a trabajar. Estamos hablando que hay 1800 unidades de producción diarias de esta planta, generadas por todos los colaboradores que estén ese día en el turno. Estamos indicando que cada costo promedio de llanta es de 250 soles, ¿sí? Y estamos indicando aquí como un quinto dato que hay una producción diaria, ojo, trabajando 24 horas continuas, que asciende a unos 450.000 soles. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos principales del ejercicio y ahora vamos a llevar esto a nuestra fórmula. Entonces, recuerda que en la fórmula nosotros medíamos el número de personas que se ausentaban sobre el número total de colaboradores. Estamos indicando hasta aquí
que hay un 11%, un 11.25% de personas que día a día se están ausentando. Bien, ahora, si yo quiero ver cuál es el impacto en temas de soles, por así decirlo, porque así se mueven los negocios, ¿no?, de esos ausentismos, voy a multiplicar ese 11.25% por el total de la producción diaria que yo lograría si es que tuviese el equipo completo. Pero dado que no tengo el equipo completo, me está costando, estoy teniendo 50.625 soles menos de producción por este 11.25% de personas que no van a trabajar día a día. Entonces, proyecten eso anualmente y vean cuánto, o incluso mensualmente, cuánto estamos perdiendo por el ausentismo de este personal. Entonces, estamos diciendo que al día estoy perdiendo 50.625 soles, ¿no?, por el ausentismo de estas personas. Otro ejemplo, que tiene que ver con los costos de beneficios laborales. Yo les hablaba que hay que evaluar mucho el tema de cuál es el impacto no solamente de la remuneración, sino también de los otros costos que conlleva la remuneración individual de mis trabajadores. Estamos hablando de una fábrica de alimentos de consumo masivo que tiene un total de 750 colaboradores, de los cuales nos dice que 400 de ellos reciben un promedio de 1.800 soles mensuales. Hay que hacer alguna precisión para quienes de repente no estamos tan metidos en el tema de administración personal. ¿Qué significa carga laboral? ¿Sí? No solamente es el costo de la remuneración, sino otros conceptos adicionales al contratar a una persona a través de un medio formal. Para hacerlo sencillo, estamos hablando de una carga adicional que tenemos que poner por esa persona en cuanto a su CTS, gratificación, salud, SENATI en este caso, porque estamos hablando de una planta, ¿no?, que nos dice que más o menos asciende a un 30% más de su remuneración mensual. Estamos acá nuevamente los datos: 750 colaboradores, 450 obreros, promedio de remuneración 1.800 soles. Hemos dicho que la carga laboral asciende aprox a un 30%, ¿no? Y estamos trabajando con efectivamente solo 25 días al mes. Entendemos que luego 5 días son para descansar en esta empresa. Hagamos el ejercicio. En tema de beneficios, se le dice que en esta organización se le paga 6 soles 50 diarios a cada uno de los obreros por tema de refrigerio. Se dice que pagan también movilidad. Por cada 40 obreros nos cuesta 5.100 soles. Se dice que también hay una canasta navideña, 2.500 soles. Subsidios por descansos médicos que ascienden a 5.000 soles. Las celebraciones, cumpleaños, eventos del padre, de la madre, lo que sea, ¿no?, 6.000 soles. Capacitación, que bueno que esta empresa invierte en capacitación, 18.000 soles. Uniformes, 2.000 soles. Incentivos, 3.000 soles. Haciendo un análisis mensual y luego anual, estamos diciendo que esta empresa está invirtiendo en tema ya de carga laboral, perdón, de beneficios, 537.000 soles. Entonces vamos a ver cómo esto lo vamos a sumar a nuestra planilla y vamos a ver cuál es el verdadero costo, ¿no?, de los beneficios laborales que tenemos por ser un empleado formal. Sencillo, estamos sumando a los beneficios que habíamos dicho, el total de la planilla, los 1.800 por los 750 por 12 meses, ¿sí?, y además multiplicándolo por el 30% que hemos dicho que son en promedio, ¿no?, la carga laboral por cada uno de estos empleados. Todo esto me va a dar el total de la carga laboral que yo tengo, de los beneficios más los conceptos regulatorios, por así decirlo, dentro de cada marco legal por país, y todo esto lo voy a dividir sobre el total de remuneraciones de mis 750 empleados por los 1.800 soles por solamente los 12 meses del año que estoy calculando. Haciendo un ejercicio muy lineal, nos sale 33%. Acá vamos a tener un poco más de detalle. La remuneración asciende a 16.200.000 soles. Los costos colaterales
ascienden a 5 millones y todo esto me da un costo de personal de 21.597.840 soles. Para hacer la interpretación más sencilla, esto quiere decir que el costo del personal para esta empresa es equivalente a una remuneración mensual, habíamos dicho los 1.800 soles, ¿no? Más el 32% de esa misma remuneración. Eso quiere decir que por cada sol que yo invierto en un sueldo, debería pagar un sol 33, ¿no? Adicional, ¿no? Perdón, un sol 33 como total. Entonces, veamos, estamos teniendo en cuenta que casi hay un costo laboral bastante amplio, ¿no? Pero así ustedes pueden hacer el análisis de cómo está el tema del costo laboral, beneficios más la carga laboral, ¿no? Sobre las remuneraciones que ustedes están pagando y sacar un promedio, un ratio, ¿no? De cuál es este monto de costos laborales que están asumiendo como empresa, ¿no? Y ahí a partir de ahí ustedes pueden establecer algunas cosas para ajustar. A ver, el tema de compensaciones, que es otra ventana de recursos dentro de la que es la parte hard de recursos humanos. Los indicadores muy sencillos, lo que es remuneración variable, que tiene que ver con a cuánto asciende el total de remuneración variable que uno paga mes a mes, abonada, ¿no? Sobre el total de la remuneración variable presupuestada. Mucho tiene que ver esto cuando trabajas de repente en rubros donde hay representantes de ventas, representantes de distribución, a quienes hay que cubrir su sueldo a través de una meta variable, ¿no? Entonces, esto es muy importante para saber cómo estás frente al presupuesto que tienes asignado para este pago. Y lo otro tiene que ver con la efectividad de la entrega de los bonos. Generalmente muchas empresas trabajan con alguna métrica para ver los resultados de sus ejecutivos o de cierto nivel de puestos. Entonces puedes hacer un indicador muy sencillo donde puedas medir cuántos colaboradores están recibiendo o percibiendo el bono, ¿no? Y sobre el total de los colaboradores que pertenecen al programa. Puede ser que de repente tengas un porcentaje muy bajo de personas que están recibiendo este bono y tengas que evaluar cuáles son las métricas que estás utilizando o cuáles son las llaves para acceder a este bono y de repente no estás teniendo tanta efectividad. O si por el contrario te das cuenta que todas las personas de los colaboradores que tú tienes presupuestados están recibiendo el bono, no, la totalidad de las personas, también tendrías que medir a ver si de repente no estás colocando objetivos tan retadores en ese sentido, ¿no? De los bonos que uno paga. Un ejemplo sencillo, tenemos un número de colaboradores que están participando en el programa, 120 colaboradores, estamos indicando que hay un monto de la remuneración de un 20%, hay un promedio de remuneración de $2.000 por cada uno de estos representantes de ventas, me indican que hay una remuneración variable presupuestada de $48.000 y se ha abonado solamente $38.400 en esta empresa, ¿no? Sencillo, divido los 38.000 de los 48, ¿no? Y me dicen que yo estoy ejecutando una remuneración variable de 80%. Es decir, hay un 20% de presupuesto que no se está ejecutando en este pago variable de esta empresa en particular. Otro frente importante de la parte hard de recursos humanos es el tema de bienestar o seguridad y salud en el trabajo. Bien sencillo, ¿no? Un indicador directo en el tema de salud del colaborador tiene que ver con el número de colaboradores que presentan enfermedades. Acá incluso podemos ser más específicos dependiendo el rubro de cada uno de ustedes esté. Número de colaboradores con enfermedades crónicas o no crónicas, dependiendo un poco, como les decía, el rubro en el que estén, sobre el número de colaboradores. ¿Esto qué te puede llamar a hacer? Pues lógicamente campañas de salud, de repente analizar la parte comercial con tu seguro, con el prestador de seguro que estás tomando particular y ver una mejor negociación de acuerdo un poco, ¿no? a la repetición de las enfermedades que se estén generando día a día, ¿no? Y ver cómo mejorar la cobertura. Subsidios de salud, ese es un dolor de cabeza que todas las personas de administración personal o en general de bienestar, perdón, con el cual conviven, ¿no? Porque es el número de días de subsidio que tú tienes anualmente por la remuneración de esas personas, ¿no? Para luego poder ver qué tan ejecutable es el cobro de esos subsidios a salud o a la empresa prestadora del momento, ¿no?
Pérdida de rentabilidad por accidentes. Acá también hay un punto importante. Regularmente en empresas, sobre todo del rubro minero, del rubro industrial, ¿no? Hay hay una métrica particular con el tema de los accidentes. Si yo mido cuántos días mi personal o en general el promedio de las personas que yo tengo en el campo o en la planta tienen accidentes mensualmente, voy a poder saber cómo está impactando esto en la rentabilidad del negocio, porque de alguna manera el que tengamos personas que se generen estos accidentes pues puede elevar algunas primas de los seguros y además puede impactar en la producción que yo estoy generando. Entonces también es importante medir cómo se está dando esta pérdida por el número de días que las personas están teniendo accidentes en nuestra empresa. Particularmente hacemos un ejemplo de este último indicador. Tenemos una empresa industrial que nos dice que vende $600.000 diarios y tiene un margen de ventas de 15%. El indicador mensual de accidentes dice que es un promedio de 187 días y su número total de trabajadores es de 450 en este caso, ¿no? Nos dicen que los días de ausentismo por accidente son 187, está haciendo el total por la cantidad de trabajadores, ¿no? Me dice que tenemos 450 trabajadores, que es lo que hemos indicado más arriba. La venta diaria de los $600.000 y el margen que hemos dicho que es un 15% de estas ventas, que asciende a $90.000. Para poder hacer el ejercicio hemos establecido que son 187 días por accidente sobre el total de colaboradores y lo multiplicamos por 100. Eso nos da un 42% digamos de impacto que se da por los accidentes en la producción. Si lo queremos interpretar, nos dice que en esta planta se pierde el 42% de un día de producción en el mes, ¿no? Dado el promedio de días de accidente que tiene esta planta. Entonces, es muy importante tener en cuenta para que luego yo pueda tomar algunas medidas correctivas y ver qué puedo hacer de manera preventiva para no tener un número promedio de accidentes tan alto, ¿no? De días promedio de accidentes tan alto. Si yo lo quiero llevar a un margen de impacto presupuestal, que es un poco lo que yo les decía, siempre traten de llevar esto a cuánto me cuesta. Estoy diciendo que voy a multiplicar mi margen de ventas por este 42% diario de pérdida que puedo tener de producción, y si lo llevo al mes, me dice que yo puedo tener en promedio $37.399 mensuales, ¿no? Que de alguna manera estoy dejando de percibir. Conclusiones, que es lo que les decía, tengo una pérdida mensual de $37.000 y si yo lo llevo al año estoy perdiendo casi alrededor de $450.000 por este número tan alto, ¿no? De días por accidente que yo tengo en mi equipo de trabajo. Muy bien, con esa parte hemos acabado la parte hard de recursos humanos. Y ahora quiero mencionarles algunos ejemplos de la parte soft, ya para ir cerrando nuestro curso. En la parte de capacitación, 3 indicadores muy importantes. Número 1, el costo que tiene tu programa de inducción. Esto es muy importante. Hoy en día se está hablando mucho del onboarding, de la parte que esta persona tiene, no solamente de recibir una inducción, sino también del tratamiento inicial para adecuarte al puesto. Entonces, recomiendo mucho valorar esos presupuestos, cuánto están invirtiendo en estos programas de inducción. Es muy sencillo, el costo de la inducción sobre el número de participantes por 100 y te va a dar el costo promedio de cada uno de tus involucrados. El presupuesto de capacitación. Muchos se quejan las empresas de que sus capacitaciones no tienen una buena inversión, pues ustedes hagan la diferencia, lo que ya conocen de gestión por indicadores, establezcan una rotación, perdón, un retorno de esa inversión, que vamos a ver más adelante que hay un indicador de retorno de inversión. Pero si no, pueden acá sacar algo bien directo, la inversión que están haciendo sobre el total de ventas que hace la compañía. Eso te va a dar un impacto directo de a cuánto asciende el indicador del presupuesto o de lo que estás, digamos, invirtiendo del total de las ventas en temas de capacitación.
Cumplimiento de la capacitación, esto es muy sencillo y un indicador que muchas personas no le hacen caso. ¿Cuánta gente o cuántos programas tú haces, cuántos ejecutas sobre el total de programas planificados? Así como les decía que tengan 2 o 3 indicadores muy precisos, yo también les recomiendo tener programas de capacitación muy específicos para que puedan cumplirlos en su totalidad y a partir de ellos generar buenos resultados, ¿no? De nada nos sirve tener una amplia malla de cursos si no los vamos a poder ejecutar. Otros indicadores más, las horas hombres de capacitación, es muy importante sobre todo para los que están en rubros industriales o rubros de ingeniería, saber cuánto es el total de horas de capacitación que tienes sobre el total de tus colaboradores, es decir, por persona, per cápita, no cuántas horas estás entregando, invirtiendo en capacitación a tu personal. Incluso hoy en día es parte de la ley, ¿no?, tener un promedio de capacitación anual por persona. Entonces ayuda mucho a evaluar en la actualidad cuántas horas estás invirtiendo en capacitación por el personal que tienes actualmente. Esto es lo que les decía hace un rato, el retorno de la inversión en la capacitación. 2 frentes. El primer frente tiene que ver con el índice de beneficio o costo de la capacitación. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes que tener un proyectado de cuánto va a ser el estimado de la mejora que tú vas a hacer a partir de esta capacitación. Ejemplo, ¿no? Si tú estás evaluando una nueva tecnología, una capacitación para hacer un nuevo sistema, entonces tienes que ver cuál va a ser el impacto favorable para la empresa a partir de esa mejora que vas a hacer. Y lo vas a dividir frente al presupuesto que estás invirtiendo por esa mejora, ¿no? Y aquí directamente te va a salir, digamos, por cada punto que estoy invirtiendo, cuánto estoy redituando, ¿no? Ahora, el otro indicador es el retorno sobre la inversión que yo voy a hacer. El total de los beneficios, acá ya no solamente estoy hablando de la mejora, sino que estoy hablando de todos los beneficios que estén involucrados directa o indirectamente con la inversión o con la capacitación que yo voy a hacer, ¿no? Voy a dividir el total de los beneficios sobre el presupuesto de la capacitación. Entonces, por un lado voy a tener el costo-beneficio de mi capacitación y por otro lado voy a tener el retorno, que aquí sí ya de una manera más específica voy a saber por cada sol que yo estoy invirtiendo cuánto estoy retornando al negocio. Algunos ejemplos para entender mejor esta parte. Las horas hombres de capacitación, muy sencillo. Tenemos una empresa una empresa del sector retail, donde dice que se quiere conocer cuántas horas en promedio se capacitó al personal. Tenemos 528 trabajadores en esta área y tenemos un total de 4.000 horas de capacitación. Muy sencillo, divido las 4.000 horas sobre el total de trabajadores que yo tengo y me dice que tengo un promedio de capacitación de 7 horas con 58 minutos en el mes de diciembre. Muy sencillo. Y acá vamos a complejizar un poco el ejercicio con el tema del retorno de la capacitación. Pero vamos a ir directamente a la parte práctica. Estamos hablando de una fábrica, ¿sí?, donde nos dice que hay una producción diaria de 15 pantalones al día, pero estas son la cantidad de pantalones que salen con falla, ¿sí? Me dicen que normalmente, nos dicen acá en el ejercicio, que normalmente se espera siempre una producción de 60 pantalones al día, pero tienen que tener en cuenta que dado que 15 de ellos no están saliendo bien, no estoy llegando a la meta, ¿no? Hemos investigado un poco acá el problema y se ha descubierto que hay un debe en el último mes, dado que se compraron máquinas, ¿no?, para agilizar la producción, pero hemos incurrido en una falta de capacitación. Por ende, las personas no saben utilizar bien las máquinas. Nos dicen acá también en el ejercicio que cada pantalón se puede vender a 40 soles y actualmente en la empresa hay 80 trabajadores. Finalmente me dicen que yo tengo que invertir en esta capacitación 12.000 soles porque hay que traer a un experto en estas máquinas y también se sabe que cada pantalón con falla se puede vender a 12 soles y esta planta particularmente trabaja 25 días al mes. Pantalones entonces hemos dicho que nos cuestan 40 soles, hay 80 trabajadores, 12.000 soles que nos cuesta el experto en la capacitación. Nos dicen que por cada pantalón fallado igual lo podemos vender, pero miren, lo estamos vendiendo a 12 soles, mucho menos lógicamente que el costo regular.
y me dicen que esta empresa labora 25 días al mes. Vamos a la parte de la ejecución directa del resultado. Esta compañía nos dice que tiene un ingreso esperado que se va a producir a raíz de multiplicar la producción que espera por pantalones, por el número de trabajadores que tienen en la compañía y por los días laborables en el mes. Y tienen también un ingreso mensual que corresponde a todo el ingreso real de la venta de sus pantalones, llámese los que están con falla como los que están sin falla. Y, acá hay una precisión. Solamente los ingresos vamos a sacarlos a partir del total de los pantalones sobre menos el ingreso que yo tengo por los pantalones con fallas, ¿no? Para poder ver, digamos, cuál es el ingreso neto, porque yo esperaba tener todo el total solamente de los pantalones, pues, lógicamente que estén correctamente elaborados, ¿no? En el caso de los ingresos, vamos a sacar acá para el cálculo también otro dato importante, que es el estimado de la mejora. ¿A qué me refiero con esto? Que yo tengo que restar ese ingreso esperado que yo tenía, ¿no?, de mis pantalones sobre el ingreso mensual, que ya he dicho que solamente es el diferencial entre el ingreso real menos los pantalones con fallas, ¿sí? Me dice este dato que con esta resta yo voy a tener 1.240.000 soles por el estimado de la mejora. Eso quiere decir que ya voy a tener mi indicador de qué es lo que yo podría lograr, ¿no?, si es que yo puedo corregir esa parte de los pantalones que estoy entregando con fallas. Ahora, si pasamos esto a nuestra fórmula de rotación, hemos dicho, si todo sale bien y yo puedo corregir este error, yo voy a poder lograr un retorno, digamos, un beneficio adicional de 1.240.000 soles. A esto tengo que restarle, lógicamente, los 12.000 soles que puedo invertir, porque me dicen que es al menos el único dato conocido de la inversión que yo estoy haciendo en el especialista. Si yo a esta resta lo divido entre los 12.000 soles que estoy invirtiendo en el presupuesto de capacitación, me da un resultado de 10.23% o 102 soles.33%. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que, como les había comentado, el ROI mide cuánto de retorno vas a tener por cada sol invertido. Esta compañía, si le pagara estos 12.000 soles a este especialista, nos dice que por cada sol que ellos van a invertir, van a recibir 102.33 nuevos soles de ingreso de beneficio, ¿no? Entonces, claramente nos dice que esta inversión es un golazo y deberíamos invertir para tener mejores beneficios y mejorar nuestra rentabilidad en nuestra planta. Otros dos indicadores, entrando ya a otro ámbito de gestión de talento, tiene que ver con el área de desarrollo. Dos indicadores muy precisos. Uno de ellos es el promedio de desempeño. Esto tiene que ver con cuál es el promedio que yo tengo de resultados de las personas que están trabajando en mi área o incluso en toda la compañía y en qué porcentaje está, en qué punto estamos trabajando con el desempeño de estas personas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una sumatoria de todos los puntajes. Para esto, lógicamente, tengo que tener una evaluación de desempeño ya establecida en un parámetro métrico, no tiene que tener una evaluación objetiva. Voy a hacer la sumatoria de todos los puntajes y lo voy a dividir entre el número total de evaluados. Eso me va a dar un promedio personal, o por área incluso, o por empresa, o a nivel de empresa, y poder ver quiénes están por encima o por debajo de este promedio de desempeño que yo he elaborado. El otro indicador importante tiene que ver con el número de desarrollos que yo genero anualmente. Esto incluso es un punto que es muy importante venderlo como marca empleador. ¿Qué porcentaje de nuestro personal se genera una nueva oportunidad, llámese de un crecimiento horizontal o un crecimiento vertical? Voy a colocar el número de colaboradores que yo desarrollé en el año sobre el total de colaboradores identificados como talento. Y a partir de ahí establecerme una meta para ver cómo el próximo año puedo generar
más talento dentro de mi propia organización. Un ejemplo sencillo es básicamente el número de colaboradores que yo tengo evaluados, 354 colaboradores, y la sumatoria de todos los pesos de sus evaluaciones. Divido esto y me entrega un 90%, que es el promedio de la evaluación de desempeño de mis trabajadores a nivel de empresa. Yo a partir de ahí puedo establecer quienes estén por encima o por debajo de este promedio. Ojo que es un promedio, no es mucho cuidado si quiero hacer comparativos por promedios ponderados por área. Ahí sí tendríamos que hacer un análisis diferente. En cuanto a reclutamiento y selección, mencionarle 3 indicadores. El costo de selección, muy sencillo, el costo del proceso sobre la remuneración mensual que estoy ofreciendo, eso multiplicado por 100 me va a dar el costo de la selección. El tiempo de selección y la contratación es muy importante para que ustedes midan su propia gestión. Tiene que ver con el día de la contratación sobre el día en el que recibí el requerimiento, es decir, evaluar el tiempo de cobertura, y eso lo voy a dividir sobre el tiempo que yo ofrecí. Una vez que hago esta división, voy a ver si estoy cumpliendo o no el tiempo que me comprometí a realizar la búsqueda de esta vacante. Y la efectividad del proceso de reclutamiento tiene que ver con el número de candidatos que yo veo que cumplen los requisitos sobre el número de candidatos que yo estoy presentando. Esto tiene que ver mucho para que luego yo lo pueda disgregar por fuente de reclutamiento y puedo ver de qué fuente estoy recibiendo mejores candidatos y por ende podría optar por utilizarla en una siguiente búsqueda. Otro indicador importante de reclutamiento y selección tiene que ver con el tema de la rotación del personal que yo recién contrato. Acá tengo que ver cuál es el número de contratados que yo tengo activos en el último año de gestión de mi área sobre el número de contrataciones del último año, ¿no? Entonces voy a ver, como estoy estableciendo un indicador, ojo, que es de personal recién contratado, voy a ver el tiempo de permanencia inicial, que es muy importante porque hoy en día hay muchos quiebres por algunas personas que se terminan renunciando, ¿no?, en un corto tiempo. Entonces esto me va a poder medir qué tan eficiente estoy haciendo también mi proceso de selección, ¿no?, para que las personas duren un mayor tiempo conmigo dentro de la organización. Algunos ejercicios de la efectividad en el proceso de reclutamiento. A ver, importante, acá solamente unos datos bien básicos. Tengo 3 medios de comunicación de mi proceso de selección o de mi vacante. Estoy utilizando el periódico, estamos hablando de una empresa que utiliza este medio, ya no muchas hoy en día lo hacen. Estamos estableciendo otra fuente que son las bolsas laborales y la fuente de referidos. Me dicen que en el primer medio son 30 personas que representan su CV, en el otro 15, en el otro 10, cumplen los requisitos 10, 4 y 2, y los tiempos estamos hablando de 7, 15 y 3 días. Vamos a ver cómo yo voy a poder medir la efectividad. Pues la voy a hacer por cada una de las 3 fuentes de reclutamiento. En el caso del anuncio en los periódicos, me dice que consigo 10 candidatos que cumplen los requisitos sobre 30 que se presentan. En las bolsas 4 de 15 y en los referidos 2 de 10. Si yo voy a ver la efectividad, me doy cuenta que en este caso he tenido mayor efectividad en los medios, digamos, masivos a través de los periódicos, ¿no? El periódico resulta como el proceso de reclutamiento más efectivo. En el tiempo, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo relacionado al tiempo de selección y de la contratación. Estamos hablando de una área de reclutamiento y selección que en promedio se demora 20 días para cubrir operarios, 30 días para cubrir profesionales y técnicos y 45 días para contratar jefes y gerentes. ¿Qué nos dice acá? Que, por ejemplo, para esta empresa, el área de reclutamiento y selección, le han pedido cubrir algunos puestos, ¿no? En general, de las tres jerarquías que hemos visto más adelante, nos dice que están teniendo o comenzaron este proceso en el día 12 de agosto del 2017 y terminaron cubriendo todo el 25 de septiembre. Resto de los días
lo divido y luego lo multiplico por los días adicionales, en este caso se están generando, ¿no? Y me está dando como resultado que yo estoy tomándome 14 días adicionales para llegar a lograr esta cobertura de las vacantes que me han indicado. Si yo voy a la interpretación del caso, me dicen que el proceso de selección y contratación ha tomado 47% más de días efectivos, ¿no? Y por ende no estoy siendo eficiente y hay que ajustar aquí algunos casos con el tema del área de reclutamiento para ver cómo se está haciendo la búsqueda. Muy bien, y ya para cerrar nuestra parte de indicadores en el área soft de recursos humanos, tenemos lo que representa al clima organizacional. Acá particularmente les recomiendo revisar un poco más de teoría también en internet. Se recomienda utilizar lo que es los pilares, ¿no?, de Great Place to Work. Es lo más conocido, es lo que más en el día a día se ve. Actualmente se aplica en muchas organizaciones y cada una de estas encuestas tiene ciertos pilares que miden interinamente: respeto, credibilidad, imparcialidad, orgullo y camaradería. Ahora, esa es una recomendación. Hoy en día incluso ya las propias empresas están elaborando su propia encuesta de clima y cultura, ¿no? Clima organizacional, otras culturas, ¿no? Pero de alguna manera les doy como referencia los pilares, ¿no?, que está midiendo Great Place to Work, que es lo más conocido en el día a día. ¿Cómo se aplica esto? A través de encuestas, de formularios, ¿no? Y que de alguna manera luego hay que tabular y hacer comparativo entre todas las áreas que están dentro de la organización. Bien, entonces ya para ir cerrando, solo algunas recomendaciones y reflexiones finales. ¿Qué les recomiendo? Primero, señores, eliminen sus paradigmas, gestionar por indicadores más sencillos de lo que ustedes piensan, conozcan la realidad de su negocio y de su área sobre todo, y lean mucho y compartan información externa que vayan a recibir de cada una de las experiencias laborales que tienen. Reflexiones: ¿estos no son todos los indicadores? No. Efectivamente, como les dije, los indicadores son infinitos y no están solamente en los libros, sino que están en la creatividad de cada uno de ustedes. Finalmente, les recomiendo hacerse un dashboard con todos los indicadores que ustedes manejen. Como les dije, no abarquen muchos, enfóquense en 3 o 4 los más importantes, y con esto van a poder lograr una buena gestión en sus áreas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en la Escuela de Recursos Humanos.